Buenos días, hermanos. Bueno, hoy día estamos viendo días tristes por todo lo que está pasando, así que roguemos al Señor para que nos nutra, nos dé fuerza en este momento. Padre Celestial, Señor, acudimos a ti porque tú eres Dios de toda misericordia, tú eres Señor del cielo y de la tierra, y queremos rogarte, queremos acudir a ti, Señor, para que el fuego pueda ser controlado, para que hoy día el incendio pueda parar, Señor. Te rogamos para que ese incendio no se extienda más ahí donde está en Placilla, en parte de Quilpué, de Viña. Te rogamos que el incendio pueda parar, Señor. Por tu gloria te lo pedimos. Y te rogamos también por las familias que han perdido seres queridos, mascotas, sus casas. Te pedimos por nuestros hermanos también de diferentes iglesias que han perdido todo esto, que están pasando un mal momento. Te pedimos que tú puedas ser su consuelo en este tiempo y también que tu palabra en este Salmo 79 pueda ser de ánimo para todos nosotros. Te lo pedimos, Señor, por tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, las catástrofes y las tragedias han estado en todo momento, ¿cierto?, con la humanidad. Y la iglesia, el pueblo de Dios, ha vivido también, le ha tocado vivir muchas tragedias de diferente tipo. Y es que vivimos en una creación, en un mundo que está caído, que está, la creación está caótica, gime de dolor, como dice el apóstol Pablo. Y no estamos exentos de eso, ninguno de nosotros. El salmo que vamos a ver ahora, que vamos a analizar, es el Salmo 79. Estamos en esta serie de los salmos, cánticos de gloria, y hemos visto ya algunos salmos en enero. Y como hemos dicho, los salmos son una colección de poemas, de cantos, tienen que ver con diferentes situaciones de la vida, estados de ánimo, experiencias. Los salmos tienen lamentos, tienen alabanzas, tienen peticiones. Los salmos expresan muchas emociones, lo hemos visto. Y los salmos son una colección que se ha hecho por siglos. Diferentes autores han escrito los salmos. Y ahora vamos a profundizar en el Salmo 79. En este Salmo 79 vemos cómo es que el escritor, el salmista, acude al Señor porque está muy dolido, siente mucha impotencia por lo que ha sufrido su pueblo. Vamos a pasar a explicar qué pasó. Y clama al Señor por justicia, por misericordia, eh, por paz. Así que vamos a analizar este salmo en tres partes. Primero vamos a ver cuál es el problema que plantea el autor, qué es lo que le ocurrió, cuáles son las peticiones que le hace a Dios y cuál es la promesa que está al final de este salmo, promesa para nosotros también. Para comenzar a ver este salmo, entonces, vamos al Salmo 79, los que tienen Biblia, vamos al Salmo 79 para comenzar a verlo. Bien, partamos con la primera parte. ¿Cuál es el problema? Partamos leyendo acá el Salmo, el versículo 1 dice: Oh Dios, los pueblos paganos han invadido tu herencia, han profanado tu santo templo, han dejado en ruinas a Jerusalén, han entregado los cadáveres de tus siervos como alimento de las aves del cielo, han destinado los cuerpos de tus fieles para comida de los animales salvajes. Hasta ahí lo que nos está diciendo, tenemos que recurrir acá a explicar un poco la historia, qué es lo que está pasando. Y es que lo que está describiendo es la invasión del territorio de Israel, que fue invadido por el imperio de Babilonia. En ese momento quien estaba gobernando ese imperio era Nabucodonosor, un personaje del que se habla también en el resto de la Biblia. Entonces lo que está ocurriendo acá es que está describiendo la invasión terrible de este imperio al pueblo de Israel.
Em, ¿Cuándo empezó esto? Vemos en el libro de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, se narra un poco lo que está pasando específicamente en Segunda de Reyes, donde nos explica que durante el reinado de Joacim, este imperio empezó a crecer. Estamos hablando del año 600 más o menos antes de Cristo. Este imperio babilónico empezó a crecer, a crecer, a crecer, a conquistar territorio y empezó a subyugar a las naciones que estaban a su alrededor. Una de esas fue la nación de Israel, que fue subyugada. A eso me refiero con que fue dominada y fue obligada a pagar impuestos para ser parte de este imperio. La otra opción era declararle la guerra, pero era un imperio tan grande que eso era difícil. Por lo tanto, el rey de ese momento de Israel, Joacim, no tuvo otra opción que verse obligado a ser sometido por este imperio y pagar los impuestos que corresponden y acatar lo que diga este imperio, básicamente, nada más. Pero vemos que en Segunda de Reyes narra que este rey, Joacim, se rebeló luego contra Nabucodonosor, contra el imperio de Babilonia. Se rebelaron para no ser dominados por ellos y eso ocasionó la ruina, porque el imperio de Babilonia era mucho más poderoso, un ejército mucho mayor que arrasó con Jerusalén. En diferentes etapas, primero fue el rey Joacim, que se rebeló, Nabucodonosor envió tropas que invadieron Jerusalén y mandaron a varios exiliados hacia Babilonia. Luego su hijo, Joaquín, también bajo el dominio de Babilonia, se rebeló, intentó dar la pelea contra Babilonia, pero pasó lo mismo, que Nabucodonosor envió nuevamente un ejército y esta vez fue peor, porque el ejército entró, saqueó el templo, saqueó el palacio, destruyeron parte del templo del Señor y llevaron a más personas cautivas al exilio en Babilonia. Y después Nabucodonosor puso en el poder para gobernar a Israel a un títere que era Sedequías, que era de la familia real también. Sedequías. Pero Sedequías también trató de rebelarse, trató de combatir a Babilonia, pero no pudo. Tampoco fue peor todavía, porque esta vez Nabucodonosor envió nuevamente un ejército que sitió la ciudad estaba protegida por un muro, sitiaron la ciudad, cortaron los pasos de agua, cortaron toda entrada de provisión, cosa de ahogarlos, cosa de que se mueran de hambre con el paso del tiempo, resistieron por un poco más de un año, y finalmente lograron traspasar la muralla y fue peor aún porque quemaron todo, quemaron el templo, quemaron todas las casas, mataron a cientos de personas y se llevaron a miles al exilio y con eso quedó destruido Jerusalén y quedó casi aniquilado Israel. Se calcula que en total fueron más o menos unos 4.000 exiliados de Israel que fueron llevados a la fuerza a Babilonia para servir en diferentes cosas. Y quedaron muy pocos, los más pobres quedaron en Jerusalén para servir como trabajadores del campo, de la tierra, nada más, nada más. Entonces, eso es lo que vemos que el problema que estaba ocurriendo y que narra este salmo. Un problema donde habían muertos, habían exiliados, había injusticia, había opresión, había abuso de poder, hubo mucha violencia. ¿Por qué ocurrió todo esto? Eso es lo que necesitamos saber también. ¿Por qué? Los profetas, bueno, y los libros de Reyes también nos indican que por generaciones, una generación tras otra en Israel, habían hecho lo malo ante el Señor. Habían actuado de manera injusta, de manera corrupta. Los gobiernos eran corruptos. Nos narra ahí, por nombrar algunos, solamente algunos. Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor. Después su hijo, que reinó también, Amón, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Josías fue el único que se salvó de los que está acá. Él sí hizo lo recto ante el Señor. Después vino Joacás, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Después vino Joacim, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Joaquín también, Sedequías también. Vemos generación tras generación. Es impresionante si ustedes se ponen a ver el libro de Primera y Segunda de Reyes, cómo ambos libros narran historias repletas de corrupción, gobierno tras gobierno corrupto. Y estos gobiernos además inducían al pueblo a lo mismo,
porque los llevaban hacia la idolatría, hacia otro tipo de religiones paganas, y los inducían también a actuar injustamente. Y es terrible ver cómo nombran a... Yo estuve viendo a los reyes uno por uno, eran muchísimos, no recuerdo el número, no anoté los nombres porque son muchos, pero uno tras otro decía, tal rey, hijo de tal persona, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Narra un poco su gobierno. Después viene el siguiente, lo mismo, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Siguiente, lo mismo, siguiente, lo mismo. Entre medio, uno que otro. Ezequías, Josías, no recuerdo quién más, pero muy pocos se portaron bien y fueron gobiernos correctos, que inducieron al pueblo también hacia la adoración y la doctrina correcta. Entonces es terrible, es terrible como generaciones completas llenas de corrupción. Para que entendamos más o menos qué tipo de corrupción, acompáñenme al libro de Jeremías, al profeta Jeremías, que describe brevemente algunas de estas cosas. Vamos al profeta Jeremías, estoy buscando yo también. Jeremías, está después de los Salmos, por si acaso. Jeremías capítulo 22. Jeremías capítulo 22. Miren el versículo 3. Este profeta Jeremías, una y otra vez le llamaba la atención a los gobiernos corruptos. Les decía lo que el Señor pensaba de ellos. Y dice acá, Jeremías 22:3, así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia. No lo estaban haciendo, por eso se los dice. Libren al oprimido del poder del opresor. No maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. El profeta nos describe que había sido derramada mucha sangre inocente por la opresión de estos gobernantes corruptos. Después más abajo, el versículo 9, el profeta también les dice, abandonaron el pacto del Señor su Dios, adorando y sirviendo a otros dioses. Vemos que estos reyes, por abandonar al Señor, empezaron a actuar de manera corrupta, de manera injusta. Mira el versículo 13 también, que dice, ay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores, violentando la justicia y el derecho. Ay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga por su trabajo. Ay del que dice, me edificaré una casa señorial con habitaciones amplias en el piso superior y abre grandes ventanas y la recubre de cedro y la pinta de rojo. Mira un poco más abajo. No, sigamos ahí mismo. Versículo 15. ¿Acaso eres rey solo por acaparar mucho cedro? Tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia, y por eso le fue bien. Defendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme? Afirma el Señor. Pero tus ojos y tu corazón solo buscan ganancias deshonestas, solo buscan derramar sangre inocente y practicar la opresión y la violencia. ¿Les suena parecido? ¿Les suena familiar a nuestros tiempos? ¿Suena cercano, suena actual? Parece que esto estuviera describiendo a cualquier gobierno de Latinoamérica. Parece que estuviera describiendo cualquier gobierno actual. Tus ojos y tu corazón solo buscan ganancias deshonestas, derramar sangre inocente, practicar la opresión y la violencia. Nuestra historia está llena de eso en todos los países. Al parecer es una tendencia de los gobiernos, de toda época, de todo país. No quiero acá decir derecha o izquierda, porque en ambos lados vemos lo mismo. Lo mismo. Entonces acá vemos que generación tras generación pasó eso entre el pueblo de Dios. Un Dios que una y otra vez les dijo claramente lo que tenían que hacer a los gobernantes y al pueblo. El Señor aguantó generaciones, aguantó por décadas. Es tanta la paciencia y la misericordia de Dios que aguantó y les mandó profetas que les decían, no hagan esto, o si no, van a tener que acatar las consecuencias. Ellos sabían lo que estaban haciendo, se les advirtió por generaciones.
No fue que de una al tiro el Señor les mandó un castigo, sino que esperó, en su paciencia mandó al profeta Jeremías y a varios otros, también que aquí no nombra. Pero el Señor tiene un límite. Y eso fue lo que pasó. Les advirtió de que si ellos no hacían caso, eh, iba a pasar esto, iban a ser invadidos por otro pueblo. Y pasó. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Quiero aclarar acá que no toda tragedia es un castigo del Señor. Acá estamos viendo un caso específico, concreto, donde sí, acá vemos que ocurrió una tragedia porque el Señor está diciendo algo, quiere hacer algo con este pueblo. Con esto no quiere decir que toda tragedia que nos ocurra a nosotros o que ocurra a este pueblo de Dios es un castigo. No necesariamente. Vamos a ver eso un poco más adelante. Pero acá, ¿por qué pasó esto? El Señor lo que quería no era destruir completamente a los suyos, a su pueblo, sino que quería aplicar la disciplina, una justicia que restaura. Y por otro lado, quería aplicar una justicia que condena al injusto, a Babilonia. Más adelante el profeta dice que el Señor no solamente castigará a su pueblo por haberlo abandonado, sino que además va a usar a Babilonia como instrumento de justicia para aplicar esta disciplina sobre ellos, pero también el Señor dice que después su justicia va a caer sobre Babilonia, porque es un pueblo que no conoce ni le interesa al Señor y que está muy lejos de él. Entonces dice que luego va a aplicar su justicia con ellos. Y esto nos hace pensar que Dios es justo. A veces cuando se dice que ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué deja que ocurra tanta injusticia en el mundo, tanta violencia, tanta opresión? Eh, pero aquí vemos a Dios actuando frente a esa injusticia. Vemos que Dios hace algo cuando se oprime al pobre, Dios hace algo cuando hay corrupción. A veces puede que no sea en el tiempo que queremos, pero Dios sí actúa. Lo vemos acá actuando en su historia. Vemos que aplicó la justicia con su pueblo que estaba muy corrompido y vemos que aplicó luego la justicia contra Babilonia, un imperio que era peor todavía. Y ahí vemos que Dios sí actúa. Hay personas que dicen, pero Dios es cruel acá. Pero por otro lado dicen, pero ¿por qué Dios no hace nada? Pongámonos de acuerdo. Dios sí hace algo. Dios sí actúa con justicia. A veces, quizás no en esta vida. Hay personas que actúan injustamente toda la vida y pareciera que les va bien. Pero van a tener que rendir cuenta igual ante el Señor. Entonces acá vemos que Dios sí es justo. Y esto también nos llama la atención a nosotros, nos exhorta a nosotros a no ser como ellos. Cada uno de estos reyes y cada uno de los que estaba cuando gobernaban estos reyes corruptos, cada uno hacía lo que le placía, cada uno se armó un dios a su manera, un ídolo, vivía a su manera, lejos de Dios. Cada uno se armó un reino, un imperio a su gusto, a su manera, un imperio donde le daba la espalda a Dios. Y a veces nosotros también podemos caer en eso, en estar construyendo nuestro reino, nuestro imperio, un imperio que da la espalda a Dios, en donde nosotros mismos queremos ser el que domina todo y el Dios de ese imperio, que era lo que hacían estos reyes, lo que hizo también Nabucodonosor. Pero vemos que cada uno de estos imperios fue confrontado por el Señor y fueron abatidos por el Señor. Estos imperios no les fue bien. Cada imperio que se levanta contra el Señor, que lo ha hecho en la historia contra el Señor, cada uno de esos imperios ha caído. Y si nuestra vida también consiste en levantar un imperio contra el Señor, ese imperio va a caer también, tarde o temprano. No es deseable. Y lo que ocurre con eso es lo que vemos descrito en el Salmo 79. Vamos nuevamente al Salmo. Salmo 79. Si nosotros levantamos nuestro propio imperio, lo que vamos a tener es la ruina espiritual. Quizá en lo material esté todo bien, o puede que no. El Señor también aplica la disciplina ahí. Pero miren lo que dice el Salmo 79. Aquí llevó a su pueblo a la ruina material, pero porque había una ruina espiritual anteriormente a eso.
En el fondo, la ruina material era un reflejo de lo que había en su corazón. Leámoslo de esa manera el Salmo. Versículo 1 dice, los pueblos paganos han invadido tu herencia. Si tú estás construyendo un reino, un imperio lejos del Señor, tú estás construyendo tu propio reino de espalda a Dios, ese imperio va a ser abatido, va a ser invadido, va a ser saqueado. Dice ahí, han profanado tu santo templo. Nosotros somos el templo del Señor, nos dice también el Nuevo Testamento. Han dejado en ruinas a Jerusalén. Si tú construyes un imperio, un reino que da la espalda a Dios, lo que va a pasar contigo va a ser la ruina espiritual. Como Jerusalén quedó en ruinas, tu corazón va a quedar en ruinas. Vas a ser como un muerto en vida, como dice acá, han entregado los cadáveres de tus siervos. Vas a ser como un muerto en vida si tú construyes tu reino lejos del Señor. Por eso es que el profeta nos insta una y otra vez a no hacer eso, a volvernos al Señor. Vamos ahora a Hebreos capítulo 12, para profundizar un poco más en la disciplina que aplica el Señor. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, el versículo 4 al 11. Ahora, como mencionamos, no toda tragedia, no toda catástrofe es un castigo del Señor. Hay que aclararlo porque hay personas que a veces lo ven un poco de manera supersticiosa y piensan que porque les ocurrió algo malo es porque el Señor está enojado con ellos. No es así, no funciona así siempre. O porque está todo bien significa que están bien con Dios. No necesariamente porque te salga todo bien, materialmente hablando, laboralmente, significa que, que estás bien con Dios. Aquí vemos estos reinos que por generaciones hicieron lo que quisieron. Ellos pensaban en su mente, estos reyes, Manasés, Amón, Joacás, Joacim, pensaron que se salieron con la suya. Ellos tenían riqueza, tenían comodidad, hacían lo que querían, quizá habrán pensado, se abren puertas, me ha ido bien. Ellos estaban convencidos de que estaban haciendo bien las cosas ante Dios, de alguna manera, engañándose. Ellos habrán pensado, bueno, me está yendo bien, el Señor me bendice, se abren puertas, tengo riquezas por aquí, por allá, he podido gobernar bien, pero de repente terminó mal. Y viceversa, también encontramos otros casos en la Biblia de personas que han sufrido tragedias, enfermedades, que no fueron castigo del Señor, sino que había otro propósito. Vemos, por ejemplo, el apóstol Pablo, que él dice que tenía un aguijón en la carne. No describe qué es lo que es, creemos que puede ser una enfermedad que él tenía, que el apóstol dice que le rogaba al Señor que se lo quitara, pero el Señor le dijo, no te voy a quitar este aguijón en la carne, esta molestia, este problema, no te lo voy a quitar, porque para que veas y para que entiendas que mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces nos ocurren cosas malas, trágicas, no por un castigo, sino que todo lo contrario, porque el Señor está enseñándonos algo, haciéndonos crecer, madurar, avanzar, o haciendo que lo conozcamos mejor todavía. Entonces, pensando en eso, veamos lo que dice acá Hebreos capítulo 12, versículo 4. Dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Escuchemos esto, que va para todos nosotros. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Bueno, la experiencia nos muestra que cuando a los niños no se les aplica disciplina, los niños después se desbandan,
y crecen mal, torcidos. Pero esa disciplina que aplican los padres no siempre es un castigo. A veces esa disciplina es una guía. A veces los niños necesitan resolver problemas, necesitan pasar por algo difícil, donde tengan que pensar, donde tengan que saber cómo resolver y de esa forma crecen. Si nosotros les damos todo listo a los niños, no crecen, no aprenden. Es como en las matemáticas, hay que resolver problemas para aprender. Si no aprende matemáticas. A mí me fue muy mal en matemáticas porque yo no hacía ningún ejercicio. No resolvía las guías del colegio. Tenía puro rojo. Y no aprendí. Nunca desarrollé una buena base en matemáticas y eso fue peor para después. Necesité disciplina en matemáticas. Necesité resolver problemas. Los niños también necesitan de repente estar en situaciones donde tienen que pensar, donde tienen que resolver. La disciplina de Dios funciona igual. Si nosotros ayudamos a nuestros hijos a que crezcan, a que tengan que pasar un momento más o menos complicado, con ayuda obviamente, no es un castigo, lo estamos haciendo por su bien. Acá está describiendo lo mismo en Hebreos capítulo 12. ¿Qué hijo hay quien el padre no disciplina? El versículo 8 dice, si a ustedes se les deja sin disciplina, sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Los bastardos son hijos que no reconocidos. Cuando a un niño no se le quiere, se le deja hacer. Yo tengo un primo que cuando niño la mamá no lo quería mucho. La mamá quería una niña. Y el papá trabajaba todo el día. Cuando el papá volvía cansado, dejaba al niño ser. Le compraba lo que quería, le daba permiso para lo que quería, para compensarle un poco porque el papá no estaba presente. Y la mamá no lo quería mucho, entonces no lo atendía mucho. Este niño, este primo mío, fue creciendo y fue creciendo solo, porque los dos papás trabajaban. Este primo tiene un poco más de edad que yo, un poco más. Yo me acuerdo cuando yo era niño, cómo se fue torciendo, poco a poco, porque nadie lo fue corrigiendo, nadie le fue mostrando amor, nadie le fue dando disciplina. Y si había disciplina, era una disciplina lejana, desde el odio, no desde el amor. Ese primo hoy día es lanza internacional. No tuvo una mala familia, no creció en un mal barrio, no se crió en un contexto violento ni de delincuencia, nada de eso. Se fue desviando él solo. Yo lo vi. Se fue desviando poco a poco. Somos de la misma familia, la misma sangre. Pero no recibió disciplina. Y al día de hoy él está viviendo, no sabemos dónde, pero sigue ejerciendo como lanza internacional. Le ha ido muy bien en lo económico. Excelente. Tiene un terreno acá, 2 casas, tiene una casa en Estados Unidos, tiene auto, tiene esposa, hijos, no le falta nada en lo material. Todo eso es producto del robo, no, nada honesto. Él podría concluir, me está yendo bien. De hecho, yo me acuerdo haberlo escuchado decir que Dios lo ayuda. Y yo pensaba, o sea, estáis robando, ¿cómo Dios te ayuda? ¿Por qué él pensaba así? Porque le estaba yendo bien. Y si él pensaba, él veía que tenía cosas materiales que no le faltaban, Dios me bendice. Pero lo cierto es que Dios no es cómplice de criminales. Faltó disciplina ahí. Y el Señor a veces nos rescata de no sabemos qué cosa, como los papás nos rescatan también de ese tipo de cosas. El versículo 9 dice, después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, lo respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Y esa disciplina igual sirve. Aunque son imperfectos nuestros padres, esa disciplina era necesaria. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Esto lo está diciendo el escritor de Hebreos en un momento difícil del pueblo de Dios, cuando estaban siendo perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados. Era un momento complejo. La iglesia había perdido seres queridos, había perdido hermanos. Y quien escribe esto está diciendo ciertamente ninguna disciplina, el momento de recibirla parece agradable.
es obvio, no era agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, acá está la promesa, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Los momentos difíciles que hemos tenido que pasar, cualquiera sea, muerte, pérdida material, enfermedad, no necesariamente es un castigo del Señor. Aunque sí, podría serlo. Eso cada uno lo sabe. Pero no necesariamente es eso. Es disciplina de un Padre amoroso, que en el momento no se entiende, en el momento es terrible, pero después de un tiempo uno va entendiendo y va calzando las cosas, por qué ocurren las cosas. Y hay un fruto de justicia y de paz. Dios es justo, Dios es bueno en todo tiempo. Ahora en el momento no entendemos. Ahora en el momento es difícil. Dios es justo. Ahora, si continuamos con el Salmo, las peticiones que hace, volviendo al Salmo 79. Salmo 79. ¿Cuáles son las peticiones que hace el salmista? Pueden sonar un poco extrañas, un poco exageradas, crueles incluso. Entendamos el contexto que está viviendo quien escribe esto. Quien escribe esto vio la muerte ante sus ojos, vio a sus familiares y a sus hermanos morir, vio su ciudad ser quemada, vio a toda su gente siendo trasladada hacia la capital de este imperio terrible, que era un imperio diabólico, Babilonia. Vieron que su gente fue trasladada ahí y obligada a estar ahí contra su voluntad. De todas maneras, el profeta les dijo, háganlo. El Señor les dice, vayan para allá, sométanse a Babilonia. Es voluntad del Señor que así sea. El escritor del Salmo dice acá, lo que le pide al Señor. Le dice, enójate con las naciones que no te conocen, con los otros, no con nosotros, con los reinos que no invocan tu nombre. Porque a Jacob, o sea, a nosotros, se lo han devorado y al país lo han dejado en ruinas. No nos tomes en cuenta los pecados de ayer. Después tiene otras peticiones que pueden sonar fuertes. Cuando dice el versículo 11, que lleguen a tu presencia los gemidos de los cautivos y por la fuerza de tu brazo salva a los condenados a muerte. Señor, haz que sientan nuestros vecinos, Babilonia, 7 veces y en carne propia el oprobio que han lanzado contra ti. Está pidiendo venganza, pero de una forma radical, de una forma visceral, de una forma que suena cruda, que suena cruel, que se les devuelva 7 veces. A nosotros nos mataron nuestra familia, nos quemaron nuestra ciudad, saquearon todo. Señor, hazles eso, pero multiplicado por 7. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo, Señor, haz que sientan lo que sentimos, pero peor todavía. Y esto está acá, es un salmo, palabra del Señor. Y esto nos lleva a pensar, ¿estará correcto pensar así? O sea que yo a mi enemigo le puedo desear eso, a mi vecino que me cae mal. Señor, que le vaya mal al vecino. El vecino me miró feo, me habló feo, me trató mal. Señor, que lo traten 7 veces peor. Señor, que pierda su trabajo. Algo así más o menos. Bueno, lo que aprendemos de esto, acá los salmos no nos están diciendo que esa forma de pensar sea una manera correcta, no nos está llamando a nosotros a pensar así. Simplemente nos está mostrando cómo el escritor de este salmo acude con toda libertad al Señor y se descarga con Él. ¿Ya? A esto nosotros le llamamos los salmos imprecatorios. Hay un montón de salmos imprecatorios que tienen peticiones así súper fuertes, que suenan muy crueles. Por ejemplo, hay un salmo que dice contra Babilonia que sus hijos sean azotados contra las piedras, porque eso fue lo que vivieron ellos. No está diciendo, no nos está enseñando el Señor con esto que tenemos que ser vengativos en nuestro pensamiento. No está diciendo que tenemos que desearle el mal a otros. Ahora sabemos que varios de estos incendios son intencionales, son provocados. Han pillado personas en estos días. Nosotros podríamos pensar vengativamente que a esa gente se les queme todo y toda su familia que se les mueran todos. El Señor no está pensando en eso, no está diciendo que esa es la manera correcta de pensar. Lo que está enseñándonos con esto el Señor es que cuando nosotros sentimos rabia, cuando sentimos impotencia,
Cuando sentimos injusticia, podemos con toda libertad decirle al Señor, Señor, siento esto, estoy mal, tengo rabia, Señor. Tengo deseo de que a esta gente les pase lo peor, a los encapuchados que están quemando. Tengo ganas, Señor, de que sea, no sé, de que salgan los militares, les disparen, les pasen por encima, que les ocurran miles de tragedias. Acá está diciendo el Señor que está reconociendo que nosotros podemos sentir ese tipo de cosas a veces y que podemos decirle con toda libertad al Señor, cuando tenemos impotencia, cuando tenemos rabia, podemos acudir a Él y podemos con toda libertad desahogarnos con el Señor. Porque el salmista lo que está haciendo acá es desahogarse con el Señor. No está diciendo el salmista, voy a hacer yo eso. Yo voy a ir a matar a miles de babilonios. No está diciendo, yo les voy a ir a pegar, yo les voy a quemar la casa. No, no está diciendo eso. Está diciendo, Señor, esto es lo que siento. Esto es lo que siento. Entonces tú te puedes descargar con toda libertad con Dios. Pero acá, ojo, que nos muestra que finalmente la justicia queda en manos de Dios. Está diciendo, el salmista no está llamando a que cada uno se tome la justicia por sus manos. No está diciendo que se rebelen y que vayan y que les quemen todo. No, está descansando en el Señor. Por tu gloria, dice acá. Por tu gloria, Señor, hazlo tú. Actúa tú en tu justicia, porque nuestra justicia es terrible, es como dice acá. Nuestra justicia a veces puede hacer que sea peor la cosa. Querer vengarnos, pero por 7 veces. Y eso no es justo. La justicia es del Señor. Pero acá nos enseña algo que se leyó delante, Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a verlo mejor porque es muy claro lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 7. Pedro dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Entonces, así como este salmista pasó algo terrible con toda su familia, con toda su gente, lo que él está haciendo en este salmo es poner toda su ansiedad sobre el Señor. No está tomando la justicia por sus manos, sino que está descargándose. Señor, tengo rabia, tengo impotencia. Y lo dice, lo verbaliza. Deposita en él su ansiedad, como dice acá. Entonces, lo mismo aplica para nosotros, que hemos pasado situaciones terribles. Descarguémonos depositando nuestra ansiedad ante el Señor. Ahora en este tiempo que estamos viviendo una tragedia, descansemos en el Señor. Hablemos con el Señor, oremos con Él y digámosle, Señor, qué rabia, qué injusticia. Haz justicia, Señor, pero hazla tú, no yo. Tú, porque yo no sé hacer justicia. Mi justicia es vengativa. Mi justicia pide 7 veces devolver lo que me hicieron a mí y eso no está bien. Que sea tu justicia, Señor. Pero digámoslo con libertad, como lo dice acá el salmista. Orar estos salmos imprecatorios nos ayudan a entender que Dios es un Padre que nos escucha. Y los padres escuchan también como los hijos se descargan. No significa que esté bien todo lo que diga el hijo y que tenga que hacerlo. Pero bota la rabia. Y el Señor también escucha eso. Mira, aquí mismo, 1 de Pedro 5, el versículo 10 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, también está hablándoles en un contexto de persecución. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará. Y eso es una promesa para ustedes, para nosotros, para todos los que han perdido también en estos días familia, casa, los que han perdido sueños, esfuerzo. Esta palabra es del Señor también para ellos. Después de que ustedes hayan sufrido, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará. Y está hablando en un sentido espiritual. Sabemos que ahora en este momento hay muchas familias que están destruidas interiormente. Aquí dice que el Señor los va a restaurar. Puede que nosotros igual estemos todos tristes también. El Señor nos va a restaurar. Además de la restauración material, que va a estar, por supuesto. Pero lo material no es suficiente, ¿cierto? Hay gente que ha perdido familiares y eso no se recupera. Pero el Señor restaura.
Y dice aquí también, y los hará fuertes, firmes y estables. Qué tremendo saber que lo que sea que estemos pasando, lo que sea, Dios está con nosotros y Dios promete restaurarte. Y no solo eso, sino que después de que haya pasado esta tragedia, hacerte fuerte, firme y estable para su gloria. Así que confiamos en eso, confiamos y clamamos por su justicia. El Señor también dice, mía es la venganza. No tomemos la venganza por nuestras manos, aunque tengamos mucha rabia, aunque veamos a alguien en este momento estar quemando algo, no sé que dan ganas de agarrarlo, de quizás hasta maten a alguien si lo agarran, como pasa a veces cuando agarran a delincuentes y los agarran a golpes. No, eso no es el camino. Hay autoridades que están encargadas de eso, pero también el Señor dice, mía es la venganza. Dios aplicó finalmente justicia a Babilonia. Babilonia fue destrozada. Y de eso tenemos detalle y tenemos hasta el año exacto, 539 antes de Cristo. Babilonia cayó. Este pueblo que había destruido Jerusalén, que había quemado el templo del Señor, que se había burlado de este pueblo y del Señor de señores, este pueblo cayó. Ya no existe. Al día de hoy ya no está. Es parte del olvido. Quedan sus ruinas. Y cayó por otro pueblo, otro imperio, el imperio asirio, que después también cayó. Cada pueblo que ha enfrentado al pueblo de Dios ha caído. Luego tenemos al imperio romano, el emperador Nerón, Diocleciano y otros ya no están. Su imperio cayó. ¿Y qué prevalece? El reino de Dios. El reino de Dios va a prevalecer, pase lo que pase, ante cualquier catástrofe y cualquier tragedia, va a prevalecer. ¿Y cuál es la promesa acá? El Salmo 79 termina diciendo el Salmo en el versículo 13, una vez que Dios haya aplicado su justicia, porque Dios es justo, dice, y nosotros, tu pueblo y oveja de tu prado, te alabaremos por siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas, porque vamos a estar agradecidos de que Dios es verdaderamente justo. El profeta Jeremías, en el capítulo 23, promete que después de 70 años este pueblo va a volver y va a ser restaurado. Les promete, va a ser reconstruida la ciudad, va a ser restaurado el pueblo de Dios. De hecho, es más específico el profeta, porque dice que va a venir un gobernante, va a venir un rey que va a ser verdaderamente justo. Para que me crean, vamos a Jeremías 23. Y ya estamos terminando con esto. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 5 y 6. Cuando Jeremías está diciendo que todo esto va a pasar, que Dios va a hacer justicia, que ustedes van a volver, van a ser restaurados. Jeremías 23, 5 y 6 dice, vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David hará surgir un vástago justo. Está hablando de un rey futuro, el Mesías. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Y en esos días Judá será salvada, Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará, el Señor en nuestra salvación, en hebreo Yeshua, en griego Jesús. Está hablando de Jesucristo acá. El que está describiendo es a Jesucristo, quien reinará con justicia y quien los va a restaurar a todos ustedes. Después, un poco más adelante, sigue hablando el profeta Jeremías diciendo que van a ser reunidos bajo un solo pastor. El profeta Ezequiel también dice eso. Y todas las ruinas se van a restablecer y a reconstruir. Y no está hablando solamente de lo material el profeta. El profeta está apuntando hacia el Mesías. Está hablando de Jesucristo. Todo lo que está en ruinas en tu vida, en tu corazón, dice que Jesucristo, este Mesías, este Rey justo, lo va a reconstruir.
Y dice que va a unificar a su pueblo y lo va a multiplicar. Y ese pueblo sigue multiplicándose hoy en día, que es la iglesia del Señor. Hoy día tenemos un Rey justo, Jesucristo. En Él se cumple toda justicia y solamente por Cristo podemos tener verdadera paz. Solamente por Cristo podemos restaurar nuestra vida que está en ruinas, nuestro corazón que está saqueado por la corrupción, por la esclavitud de algún vicio, del pecado, de la injusticia, por la tristeza. Si tu corazón fue saqueado por todo eso, dice acá que este Rey va a reconstruir tu corazón, va a levantarte de las ruinas y va a restaurarte y va a reconciliarte con Dios y va a traer verdadera justicia y verdadera paz. En el Evangelio se muestra la justicia de Dios, porque en la cruz de Jesucristo Dios aplicó su justicia en Él y no sobre nosotros. Y con eso tenemos paz con Dios. Pero quienes no estén en Cristo van a sufrir la ira de Dios y eso no es bueno. Por lo tanto, hoy es tiempo de rendir nuestro imperio y de rendirnos ante el Señor. Por lo tanto, hasta acá en resumen hemos dicho que este salmo nos muestra cómo el pueblo de Dios fue disciplinado, pero para su bien, no para ser destruido. Libremente este salmista se expresa ante Dios lo que siente y también habla de la promesa de restauración, de paz y justicia que tenemos solo en Cristo. Por lo tanto, acá, concretamente, ¿qué aplicamos de todo esto? Para cerrar, no construyamos un reino de espaldas a Dios. Rindámonos y rindamos nuestro imperio antes de que sea tarde. Segundo, recibamos su disciplina, la disciplina del Señor, recibámosla con esperanza, pensando en que su disciplina no necesariamente es un castigo. Su disciplina nos guía y nos forma como personas, nos hace crecer. Tercera cosa, acudamos con toda libertad al Señor. Si tenemos rabia, si tenemos tristeza, si tenemos impotencia, como en este momento, acudamos al Señor porque Él nos escucha. Descarguemos toda nuestra ansiedad en Él. Y lo último, solamente en Cristo vamos a encontrar verdadera restauración y la reconstrucción también de todo lo que hemos perdido, de todo lo que se ha destruido. Solo en Cristo podemos encontrar restauración, reconciliación y verdadera justicia. Oremos al Señor por eso. Bueno, Señor nuestro, te damos gracias porque en tu misericordia tú nos guías, tú no dejas que nos hundamos en nuestra propia corrupción, sino que tú, Señor, nos disciplinas, nos traes de vuelta amorosamente. Te pedimos, Señor, que asimismo nos ayudes a soportar los malos momentos o los difíciles momentos que estemos pasando, que están pasando nuestros hermanos, porque tú estás con nosotros, Señor, y tú prometes estar con nosotros. Tú prometes traernos a través de esto mayor conocimiento de ti, fortaleza y encontrar en ti verdadera justicia, Señor. Rogamos también para que tú hagas justicia ante todo lo que está pasando, que quienes resulten culpables, Señor, reciban justicia y que se hagan las cosas bien, desde el gobierno, nosotros, nuestra familia, nuestra vida personal, podamos actuar de una manera que sea honesta y que te honre a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengan buena semana.